Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén y dónde vayan a ver asincrónico esta magna conferencia. Me presento, yo soy el doctor Antonio Larrama Santander, profesor e investigador de la División de Estudios del Desarrollo aquí en el CIDE. Y bueno, hace rato que, digamos, desde prácticamente casi los inicios de la división, estuvo contemplado estudiar la región de Asia desde múltiples disciplinas, transdisciplinarmente, para, digo, tomar ejemplos, digamos, análisis teóricos, problemáticas del desarrollo que pasan en Asia, etcétera. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que es extremadamente importante y que, digamos, es un tema causa-consecuencia, ¿no? Es este círculo, ¿no? que se presenta del éxito, ¿no? Material de un desarrollo económico como Japón, pero que no solamente es de Japón, hay otros países que presentan este fenómeno, produce un efecto colateral, un daño colateral, que es justamente una reducción en las tasas de natalidad. Japón hace tiempo presenta este gran reto. De hecho, la población japonesa se está disminuyendo, ¿no? Este, y bueno, y luego con otro problema que se suma, que es unas tasas altas de, de una población ya retirada, jubilada, que debe ser soportada económicamente por justamente las nuevas generaciones. Entonces, cuando vemos estas pirámides poblacionales, ¿no? Que son muy anguladas de abajo y más amplias de arriba, pues es un reto tremendo para la economía de un país y para mantener el desarrollo, ¿no? que Japón había tenido. Bueno, y Corea del Sur es otro país que presenta una problemática muy parecida. Eh, Tasas obviamente ya por arriba, digo por abajo del 1%, en fin. Y bueno, México presentará este problema, otros países también lo presentarán. Hoy tenemos todavía un bono demográfico importante, pero como dice la conferencia, el título de nuestra invitada, la doctora Yunuen Mandujano, va a hablar de la segunda transición demográfica y las necesidades de políticas orientadas a la inclusión, ¿no? Platicará justamente además cómo desde las políticas públicas, en el caso de Japón, se ha intentado, digamos, revertir este fenómeno y cuáles han sido los resultados, ¿no? Es decir, ¿qué más tiene que contemplar las políticas públicas para que este fenómeno pueda ser reversible, si es que lo puede ser? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, déjenme leer una breve reseña y subrayo breve reseña de la doctora Yunuen Isela Mandujano Salazar, que es nuestra gran invitada de hoy y además parte fundamental del cuerpo académico aquí de la división, y bueno, que nos ha también compartido muchas conferencias y reuniones con los alumnos, en fin. Bueno, ella es investigadora en estudios culturales y profesora investigadora en el Departamento de Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en México. Es doctora en sociales, tiene una maestría en estudios de Asia y África, con especialidad en Japón por el Colegio de México, y licenciada en Economía. Es miembro nacional del Sistema de Investigadores, el SNI, de 2006, perdón, 2016. Sus líneas de investigación cubren temas como las ideologías nacionales en los medios de comunicación, la construcción de la adultez y el género entre personas solteras y sin hijos, y las representaciones culturales en el cine y la televisión. Actualmente trabaja en proyectos relacionados con industrias creativas y las políticas culturales en Japón y las estructuras familiares inter y multiespecie entre personas sin hijos en América Latina. Y debo destacar precisamente en esta penúltima parte de su currículum, de su reseña, que, bueno, junto con otros colegas, pero particularmente en esta vinculación entre el CIDE y la OACJ, hemos lanzado este observatorio iberoamericano de industrias creativas. Estamos trabajando intensamente en esto, de hecho, trabajando también en un libro, y bueno, pues, como les digo, realmente la doctora Yunuen pues, es de casa, y nos da mucho gusto, querida Yunuen, que estés aquí con nosotros, compartiendo esta investigación que llevas años trabajando. Acabas de estar de Japón, justamente también como una parte fundamental de la observación y de trabajo de campo. Y sin más preámbulo, pues el piso es tuyo.
para empezar a tomar notas de lo que nos va a compartir y yo regreso posteriormente a que presentes este tema tan interesante. Adelante, Micaela. Bueno, pues buen día y antes de comenzar quiero agradecer al doctor Renato Valderrama pues, por su anfitrionía en mi estancia sabática ahí en el CIDE y a la doctora Claudia Samano como directora de la División de Estudios del Desarrollo también por darme este espacio para hablar de un tema que quizá aún no está teniendo la suficiente atención académica en México, pero que creo que debemos de comenzar a analizar para no vernos en los problemas que se están encontrando en otros países en Europa o Asia, ¿no? El estudio de las dinámicas poblacionales, de las transformaciones en las trayectorias de vida de las personas, se ha convertido en uno de los desafíos estructurales, políticos, sociológicos más complejos y más, pues, determinantes del siglo XXI. Así que, pues en esta ocasión quiero hablar de México y de Japón como el caso precautorio, ¿no? Pero quiero ir más allá del análisis demográfico típico, o sea, de decir, ay, bueno, es que las tasas de fecundidad están cayendo y las pirámides poblacionales se están invirtiendo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que está ocurriendo en estas sociedades, que es mucho más evidente en Europa y en Asia, encontramos que los cambios poblacionales no son solamente estadísticos, no son solamente las tasas de fecundidad que bajan o estas pirámides poblacionales que se invierten. Realmente están ligados a transformaciones profundas en la manera en la que las personas conciben lo que es una familia, lo que es la adultez, lo que es el afecto, lo que es la responsabilidad, el cuidado. Y una de las expresiones pues más reveladoras de esta transformación y que a menudo queda fuera de los análisis de política pública es el surgimiento y la consolidación de nuevas trayectorias de vida que desafían esos modelos tradicionales de familia y la consolidación de las familias inter y multiespecie, es decir, hogares en donde los vínculos más cotidianos, más significativos, se construyen entre solamente personas adultas o con animales de compañía, y donde esos vínculos y esas nuevas estructuras familiares pues están comenzando a reclamar un reconocimiento jurídico y un reconocimiento social. Entonces voy a hacer como que eh, un recorrido muy breve de contexto demográfico para terminar argumentando por qué el diseño de política pública, en lugar de estar anclado en promover la natalidad, debe de enfocarse en aprovechar lo que los sectores poblacionales que sí existen, que sí están presentes, pues pueden seguir ofreciendo y reconocer y proteger estas nuevas estructuras y nuevas formas de familia. Eh, pues comencemos. Durante la segunda mitad del siglo XX, los discursos dominantes desde las esferas académicas y los gobiernos de todo el mundo advertían con temor sobre la explosión demográfica, ¿no? La sobrepoblación mundial, la insostenibilidad de los recursos naturales, etcétera. ¿Y cuál fue la respuesta de los gobiernos y de los organismos supranacionales? Pues implementar políticas públicas que promovían, y en algunos casos como el de China, forzaban la conformación de familias más reducidas, la reducción de la natalidad. Sin embargo, actualmente el discurso se ha invertido. Ahora el pánico está en relación al envejecimiento acelerado, a la contracción demográfica y supuestamente pues a los peligros con respecto a la economía, ¿no? Un supuesto estancamiento económico que va a venir si no se revierten estas tendencias. A medida que las tasas de fecundidad han estado cayendo de manera pues sistemática por debajo del nivel de reemplazo que se ha establecido clásicamente en una tasa de 2,1 hijos por mujer, pues los gobiernos han estado respondiendo mediante la formulación de políticas públicas pronatalistas, ¿no? O sea, para promover la natalidad. Sin embargo, en los países que ya tienen años enfrentando esta situación, como Japón, que es el caso que quiero
con el que quiero contrastar a México, pues han resultado ineficaces. O sea, realmente no hay un hacia atrás, ¿no? No se pueden revertir esas tasas con las políticas pronatalistas que se han implementado hasta el momento. Y para analizar el por qué el fracaso de estas intervenciones, pues se puede revisar algunos marcos teóricos que explican por qué el comportamiento reproductivo humano ha cambiado de forma tan radical. La política pública y la economía clásica han abordado la decisión de los individuos sobre tener o no tener hijos o cuántos hijos tener, como si fuera nada más una ecuación de costo-beneficio, ¿no? O sea, como si las personas simplemente hicieran este cálculo económico y entonces, pues la respuesta de los gobiernos ha sido, ok, doy subsidios, doy bonos, doy beneficios fiscales y seguramente con esto, pues voy a impulsar a que la gente tenga hijos o tenga más hijos. Sin embargo, la evidencia muestra que eso no funciona. Y aquí es donde entra la teoría de la segunda transición demográfica, que postula que las sociedades contemporáneas han evolucionado hacia un modelo en donde ya hay una pluralidad de formas de convivencia y de formas de estructuras familiares que ya no siguen ni desean seguir las trayectorias normativas del pasado. Por otro lado, dentro del análisis demográfico contemporáneo, se encuentra también el concepto de la trampa de la baja fecundidad. Y eso es muy importante porque advierte que una vez que la tasa total de fecundidad de una nación cae por debajo de un umbral crítico de 1.5 hijos por mujer, se activan una serie de mecanismos de cambio social, económico e institucional que hacen que volver a los niveles previos de natalidad ya sea prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque las nuevas generaciones van creciendo en entornos en donde el ideal de familia que se interioriza desde la infancia ya no es el de la familia numerosa. Y también se van normalizando trayectorias de vida en donde la maternidad y la paternidad ya no se presentan tampoco como los destinos ineludibles, sino simplemente como opciones. Entonces, a la par de este cambio de percepciones, se está viviendo pues las exigencias de un estilo de vida, de aspiraciones de consumo, que van compitiendo directamente con los costos asociados a la crianza que tienen que ver con pues adquisición de una vivienda, de un espacio mayor para la crianza, de la educación, de la salud y de la dedicación de tiempo que requieren pues las infancias en las sociedades contemporáneas. Así que pues como se deja evidente en las economías hiperdesarrolladas, asiáticas, europeas, las sociedades que se encuentran ya ante estas condiciones demográficas, pues han descubierto que los incentivos monetarios y los subsidios pronatalistas presentan realmente una elasticidad casi nula frente a un cambio que tiene una base más cultural y más existencial que económica, ¿no? Para dar así nada más como que un dato que refleje esto, hay un estudio de 2010 que se enfocó pues justamente en medir el impacto del gasto público en políticas familiares dirigidas a promover la fecundidad en Europa del Este y encontró que incrementos del 10% en subvenciones estatales para el cuidado infantil generaban un aumento máximo de 0.4% en las tasas de fertilidad y solamente por un corto plazo. Es decir, las ayudas aceleran la decisión de tener hijos de aquellas personas que planeaban de por sí tenerlos, pero no hacen cambiar de parecer a quienes simplemente no se lo planteaban, ¿no? A quienes no deseaban tener hijos, pues no, el hecho de que les ofrezcan dinero no les hace cambiar su decisión. Entonces, parece que la formulación de la política pública
sigue anclada a una visión tradicional, utilitarista y pues realmente productivista de la familia, que está ignorando que la decisión de tener menos hijos o de no tenerlos, pues no es algo que le corresponda a los gobiernos corregir. O sea, no es algo por corregir. Y la manifestación más evidente de esto es la tendencia child free, en la cual individuos que poseen plena capacidad biológica para procrear y que en muchas ocasiones también tienen los medios económicos para la crianza, deciden de manera activa y permanente no reproducirse y no criar infancia. Y es una decisión guiada por preferencias éticas, por aspiraciones profesionales, por sensibilidades medioambientales o simplemente por la valoración de estilos de vida distintos. Y esta elección pues desafía siglos de condicionamiento biopolítico y surge como un rechazo directo a las expectativas sociales, ¿no? De carácter patriarcal. Es realmente una reconfiguración del ideal de familia y del ideal de plenitud adulta. Y en este nuevo paradigma, pues el capital social, emocional, de tiempo de las personas se desplaza hacia otras metas, hacia la autorrealización, hacia el cuidado de la salud mental, hacia la formación de otras estructuras y vínculos de convivencia. Y bueno, eh, en este contexto global que estoy hablando, pues Japón es indiscutiblemente un laboratorio, ¿no? De estos cambios. Durante la mayor parte del siglo XX, la sociedad japonesa había operado bajo un modelo familiar conocido como IE, que era un sistema patriarcal de legado continuo en el que el hijo varón mayor eh, pues estaba obligado a heredar el patrimonio, a perpetuar el linaje, a cuidar a sus padres en la vejez, etcétera. Y en este modelo los roles de género pues eran rígidos y las trayectorias de vida pues eran muy predecibles. Sin embargo, a medida que Japón transitó hacia un periodo de industrialización, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, este modelo se fue adaptando en dos figuras. Por un lado, el salaryman, el hombre proveedor atado a una corporación, y la Sengyo Shufu, que era como la ama de casa de tiempo completo, dedicada al hogar y a apoyar al hombre, ¿no? Y este pacto social funcionó mientras la economía japonesa estuvo creciendo, pero presentaba un punto ciego estructural, las mujeres. A medida que las mujeres obtuvieron mayor acceso a la educación y comenzaron a integrarse al mercado laboral, pues descubrieron que el sistema corporativo japonés que exige jornadas laborales que son incompatibles con la crianza y que no había un ajuste a las expectativas domésticas, pues muchas optaron simplemente por retrasar el matrimonio y la maternidad o por rechazarlo definitivamente. Y entonces la tasa de fecundidad pues comenzó a caer. Desde la década de 1970 se comenzó a ver esa caída por debajo del nivel de reemplazo y realmente ya no volvió a recuperarse. Hubo un segundo choque estructural entre 1990 y 1992, que fue cuando estalló la burbuja especulativa y se derrumbó ese modelo económico de posguerra, en donde las corporaciones japonesas pues también fueron abandonando ese pacto social que sostenía todo el modelo, el del empleo vitalicio para los varones y el avance salarial que se les daba conforme pues iban teniendo antigüedad en la empresa. Y esto también ocasionó pues un impacto
en las tendencias demográficas y en las expectativas de trayectorias de vida de las nuevas generaciones. En la actualidad, casi el 40% de la fuerza laboral japonesa pues son trabajadores irregulares, eventuales, de medio tiempo, que no tienen los beneficios de ley ni la seguridad pues a largo plazo. Los varones que habían internalizado esta obligación cultural de ser proveedores y de ser quienes mantuvieran el linaje, pues se encontraron repentinamente con que no tenían la capacidad económica para hacerlo. Y de esta precariedad, pues sumándole el agotamiento laboral crónico y el aislamiento social que se comenzó a experimentar en la sociedad japonesa en los 90, pues nació un concepto que es el de ikisurasa, que se podría traducir algo así como el dolor de vivir. Y no es un término clínico, sino es un término cultural que describe un sufrimiento psicológico generalizado producido por una desconexión entre expectativas normativas de éxito eh, y la realidad que enfrentan las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el efecto? Que las generaciones en edad reproductiva están retrasando indefinidamente o abandonando de manera permanente los modelos familiares tradicionales. El matrimonio, la reproducción e incluso las responsabilidades con, con los padres. Entonces, se, se siente, se percibe como que todo es una trampa del sistema. Y el resultado directo, pues, ha sido la disminución natural de la población japonesa a un ritmo de casi 900,000 personas por año. O sea, ya la población japonesa ya está en declive. Y luego tenemos, pues, el caso de México, que resulta paradigmático para ilustrar cómo la biopolítica ha sido dictada y moldeada tanto por presiones geopolíticas como por transformaciones e inestabilidades económicas internas a lo largo de las décadas. Yéndonos también un poco para atrás, hasta la entrada de la década de 1930, México se encontraba anclado en una fase pues de altas tasas de natalidad, pero también de altas tasas de mortalidad infantil, lo que mantenía un crecimiento poblacional pues lento pero estable. Sin embargo, al inicio del periodo que se conoce como el milagro económico mexicano, llegó un proceso de acelerada urbanización, de mejoras en las condiciones de higiene, en la medicina comunitaria, y esto logró bajar las tasas de mortalidad, especialmente de mortalidad infantil. En 1947, bajo un modelo de sustitución de importaciones y ante la necesidad de contar pues con una base de mano de obra masiva que sostuviera la industrialización del país, el gobierno federal promulgó la primera Ley General de Población. Y esta fue una legislación de carácter nacionalista y pronatalista, que tenía como objetivo declarado poblar el territorio nacional y proveer de vitalidad demográfica al sector industrial. Y como resultado, pues entre la década de 1950 y 1970, México registró una de las tasas de crecimiento poblacional más altas, superando el 3,5% anual. Sin embargo, el contexto geopolítico de la Guerra Fría y el pues resurgimiento de estas teorías que les comentaba al inicio, ¿no? De neomalthusianas, de la preocupación por la sobrepoblación, etcétera, pues llevó al gobierno a implementar otro tipo de política. Ahora que fueran para, pues para tratar de detener ese, ese crecimiento acelerado. En 1974, el entonces presidente de México, Luis Echeverría,
quien hasta ese momento había mantenido una postura pronatalista, dio un giro de 180 grados y promulgó una nueva ley general de población. Esta reforma vino acompañada con la creación del Consejo Nacional de Población y de una agresiva campaña pues de comunicación estatal bajo el emblemático lema de la familia pequeña vive mejor, ¿sí? Que fue bastante exitoso. Este movimiento representó el inicio formal de las políticas de planificación familiar en México y la introducción de métodos anticonceptivos a través de los sistemas de salud pública. A partir de la década de 1980, con la adopción pues, del modelo económico neoliberal, la transición hacia la adultez para las generaciones jóvenes de mexicanos, pues ya dejó de estar garantizada por la obtención de un empleo estable, con beneficios de ley, con acceso a la vivienda. Ya el nuevo modelo económico era muy competitivo y exigía pues que los trabajadores fueran adaptables, fueran muy educados, y esto tuvo como consecuencia pues que las personas dedicaran más tiempo de su vida a estar dentro del sistema educativo y por consiguiente retrasaran la edad de pues de emancipación del hogar paterno-materno, ¿no? Y también la edad de matrimonio. Y hoy en día, pues México presenta una etapa una tasa de fecundidad que ya cayó por debajo del nivel de reemplazo desde 2018. O sea, ahorita, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, México tiene una tasa de fecundidad de 1.6 hijos por mujer. Entonces, ya estamos a un nivel muy parecido al de países europeos y países del este asiático. Sin embargo, en México ha sido como que mucho más rápida esta transición. Y en este contexto, pues no se han presentado reformas estructurales orientadas a prever y gestionar este proceso de envejecimiento masivo de la población. Parece que el Estado todavía no ha asimilado esta nueva realidad poblacional, porque sin duda hay sectores de la población que siguen mostrando tasas por encima de dos. De hecho, todavía somos el país de la OCDE con problemas de embarazo adolescente. Entonces, tenemos como que estas dos realidades, ¿no? Tenemos una problemática en donde ciertos sectores más vulnerables siguen presentando altas tasas de fecundidad, pero a nivel nacional ya estamos por debajo del nivel de reemplazo. Entonces, tenemos como que estas dos naciones en donde los discursos hegemónicos e institucionales continúan asociando de manera pues realmente anacrónica, pero poderosa, que el ser adulto completo tiene que ver con establecer una familia tradicional, con la reproducción eh, poblacional, etc. Sin embargo, los marcos ideológicos que están detrás de eso son distintos. En el contexto mexicano, pues este imperativo reproductivo tiene raíces que están más ancladas con discursos morales y discursos religiosos, y en la sociedad japonesa está más vinculado a ciertas nociones de obligación nacional, de continuidad del linaje. Entonces, este es como el contexto macro. Pero ahora quiero comentar un poco sobre qué ocurre a nivel microsocial. O sea, eh, qué es lo que lleva a las personas, a los individuos, a rechazar estos modelos ideológicos, a rechazar estas, pues, em, expectativas sociales. Y aquí, bueno, yo he realizado entrevistas a profundidad con personas tanto mexicanas como japonesas que se declaran child free, es decir, que declaran que no desean procrear ni criar infancias. Y, y he encontrado una diferencia notable en la forma en que hombres y mujeres pues definen tanto su decisión
como las consecuencias que les ha traído el rechazar estos imperativos. Por un lado, los varones, tanto en el contexto mexicano como en el japonés, parece que tienen mecanismos narrativos que son más eficaces, más fluidos y socialmente más aceptados para defender pues su rechazo a la paternidad. Y esto quizás se debe a que la masculinidad hegemónica pues tiene diferentes pilares de validación social y que son independientes a la cuestión de la paternidad. Los hombres que eligen no tener hijos logran legitimar su masculinidad recurriendo a atributos como la independencia económica o el rol de proveedor, pero asociado a otras personas que no tienen que ser hijos. Pueden ser sus padres, pueden ser familiares, pueden ser hermanos, etc. En Japón, la identidad masculina adulta pues es validada mediante los valores asociados a este salaryman corporativo. Eh, Mientras estén dedicados al trabajo, mientras muestren la resistencia a las largas jornadas laborales y se desempeñen profesionalmente, pues digamos que la sociedad no les cuestiona. En México también, los hombres encuentran vías alternativas y socialmente aceptadas para anclar su valor como hombres adultos, que son independientes a su estatus reproductivo. Por ejemplo, igual, siendo responsables económicamente, a veces cuidando de padres, de hermanos, de hermanas, etc. Aquí, no obstante, es importante señalar que los varones mexicanos que se encuentran fuera de, de una estructura familiar eh, tradicional, es decir, que no se casan o que no se emparejan, a veces por el machismo cultural, pues son cuestionados sobre su orientación sexual, ¿no? Eso es, en algunos sectores todavía se percibe eso. Sin embargo, no tienen tantos problemas como las mujeres. El proceso de negociación con el estigma social de negarse a ser madres resulta ser un esfuerzo mucho más desgastante y lleno de contradicciones en el caso de las mujeres, tanto japonesas como mexicanas. ¿Por qué? Porque la feminidad hegemónica en ambos países ha definido el valor de la mujer a través como del lente del autosacrificio en el cuidado, ya sea de hijos o de padres, de enfermos, de esposos, etcétera, ¿no? O sea, está muy ligada la feminidad a la cuestión del cuidado y de la maternidad. Entonces, las mujeres que eligen no tener hijos, pues son habitualmente tachadas de inmaduras, de frívolas o incluso de traumadas. Y este estigma se percibe incluso en, en el ámbito médico, en donde muchas veces las mujeres son cuestionadas de por qué no quieren tener hijos. Entonces, para defender y validar su feminidad, pues muchas mujeres se apoyan en constructos eh, estéticos o conductuales que son muy normativos. Por ejemplo, eh, adoptan vestimentas tradicionalmente hiperfemeninas o tratan de demostrar sus habilidades de organización, de gestión del hogar, como para decir, sí soy femenina, a pesar de que no siga el trayecto tradicional. Y para legitimar su adultez y evitar ser infantilizadas por el entorno, pues tratan de adoptar valores y comportamientos que la sociedad típicamente asocia a la masculinidad, como la autosuficiencia económica, la orientación al éxito profesional, el estoicismo emocional, etcétera, ¿no? Entonces hay como una dualidad performativa que, que las posiciona en una constante tensión identitaria. O sea, tratan de encajar en la feminidad tradicional
pero también de demostrar que son autosuficientes y que no necesitan asumir los roles tradicionales. Entonces, las razones de fondo para adoptar esta vida child free suelen ser bastante racionales y bastante pragmáticas. Existen muchísimos determinantes como la crisis climática, la precarización laboral, la preocupación por pues en sí por el deterioro del tejido social, de la violencia estructural, pero también hay muchos factores internos como pues la simple carencia de un deseo por la crianza, la falta de paciencia, la priorización de proyectos personales o profesionales, pero lamentablemente la política gubernamental continúa etiquetando de manera errónea esta postura como una desviación social pasajera que se puede modificar con recursos económicos, ¿sí? Y por eso es tan importante comprender estos cambios y estas nuevas tendencias, porque son clave para entender por qué estas políticas de, de promoción de la natalidad no son efectivas, porque no están entendiendo estos cambios y no están entendiendo que ya hay sectores amplios de la población que, que no responden a eso. O sea, porque ya no tienen en su eh, perspectiva el cumplir con estos roles tradicionales. Y en este contexto, pues justamente mi propuesta es que el eje estratégico de los estados debe de redirigirse hacia la gestión inteligente e integral, pues de la longevidad humana, ¿no? O sea, tiene que priorizar eh, el fortalecimiento de los sistemas de cuidado público, asumir como punto de partida que la estructura demográfica en el futuro ya es una sociedad envejecida, ¿sí? O sea, no hay marcha atrás, no va a haber marcha atrás. Y este cambio de paradigma es conocido en la literatura económica como economía plateada. Entonces, lejos de representar una pesadilla fiscal o una carga paralizante para los gobiernos, pues se propone que la economía plateada debe de ser visualizada como un nuevo motor para la transformación estructural y para la innovación tecnológica. Para el año 2050 se prevé que el segmento poblacional a nivel global de personas de 65 años o más prácticamente se va a duplicar a las cifras con respecto a las cifras actuales y va a alcanzar 1.600 millones de personas. Entonces, los recursos estatales deben de ser canalizados de manera urgente hacia la investigación, hacia el diseño y hacia la construcción de infraestructura de biotecnología aplicada a la gerontología, al financiamiento de soluciones para pues facilitar y dignificar el proceso de envejecimiento y también pensar en formas de incorporar y seguir aprovechando la experiencia y las capacidades que las personas de más de 65 años tienen que aportar a la sociedad. ¿Sí? O sea, seguimos como que en este esquema en el que alguien de 65 años ya es visto como alguien que ya nada más debe de ser retirado y esperar a fallecer. Y no, o sea, con el incremento de la longevidad, pues también se debe de buscar formas en incorporar a estos sectores poblacionales a la vida productiva del país. Entonces, pues tenemos por un lado esa situación y Japón ha reconocido de manera pragmática pues este cambio. Ha batallado para verlo, pero ya en el año 2000 el Estado japonés implementó lo que se conoce como el Kaigo Hoken, que es un mecanismo financiero
que obliga al pago de primas de seguro a las personas mayores de 40 años para cubrir justamente los cuidados que van a requerir cuidados médicos, pues, cuidados pues del cuidado cotidiano y para sostener a instituciones que cuiden de las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, es como ya reconocer que, que no hay marcha atrás y que ahí está pues otro ámbito de, de crecimiento económico. Y por otro lado, pues también podemos plantear que ante el desmantelamiento de la red, eh, pues de cuidados familiares tradicionales y este envejecimiento global, pues la sociedad no solamente requiere biotecnología e infraestructura gerontológica, también exige que se vayan validando nuevas formas de familia y nuevos vínculos y redes de cuidado que no siguen estas estructuras tradicionales, ya sea de personas solteras que se reúnen con amigos para la vejez y que muchas veces dicen, ¿y cómo? O sea, las leyes no reconocen estos vínculos y entonces no aceptan que mi amigo, que mi amiga, que mi primo, que mi prima sean mis herederos, por ejemplo, o los responsables de mi cuidado, o no les puedo compartir mis beneficios porque que no seguimos este modelo tradicional. Y también tenemos estas nuevas estructuras en donde los animales de compañía asumen un rol central como integrantes activos del hogar. Sin embargo, el diseño tradicional de familia, pues, ha estado vinculado únicamente a los seres humanos, pero cada vez son más las familias multiespecie, interespecie, en donde hay intensos vínculos de las personas con sus mascotas que les dotan realmente de un sentido afectivo, de un equilibrio psicológico y, y de una estructura de responsabilidad que también implica cuidados. Entonces, es, es importante reconocerlo porque tipo de vínculos se hace presente con mayor frecuencia entre personas que deciden no tener hijos humanos y también entre personas mayores que ya concluyeron su etapa de crianza. Entonces, se vuelve un tema relevante cuando se habla de estos cambios demográficos. Estos sectores poblacionales pues están canalizando su necesidad psicológica y emocional de, de, de cercanía emocional hacia animales de compañía. Entonces esto presenta un nuevo paradigma posthumanista en donde los animales ya están, bueno, las personas que conviven con los animales están reclamando que dejen de ser vistos como propiedad y se está transitando rápidamente hacia el reclamo de que se les dé el estatus de miembros legítimos, sintientes e integrantes emocionalmente activos de, del hogar. En Japón, por ejemplo, el mercado de bienestar animal, que incluye pues desde la alimentación de las mascotas hasta servicios de seguros médicos y cuidados cotidianos, o sea, tipo guarderías, ha crecido aceleradamente en los últimos 5 años. Y hay una tendencia observable de cambio en la subjetividad de las personas que se llaman a sí mismas tutoras o padres y madres de, de estos seres, ¿no? Principalmente perros y gatos, pero hay otros animales de compañía. Los datos del mercado japonés ilustran con claridad esta transformación de los vínculos afectivos. Simplemente en el año 2024, los hogares japoneses albergaban aproximadamente a 15.6 millones de animales de compañía y el consumo de productos y de servicios veterinarios ha ido creciendo sostenidamente 2.6% de forma anual en los últimos 5 años.
Esto a pesar del contexto de contracción económica en general. Y no es un dato de mercado menor. Significa que las personas están destinando recursos económicos crecientes al bienestar de estos seres en un momento en que aplazan o cancelan gastos asociados a la crianza humana. Sí, entonces, nuevamente, es importante entender estos cambios porque son sectores que pueden impulsar la economía en estas sociedades contemporáneas y no estar aferrados a los modelos clásicos. Quizá otro dato más significativo no es económico, sino psicológico. Cuando se les pregunta a los jóvenes japoneses cuál es su motivación principal para tener un animal de compañía, la respuesta dominante suele ser la búsqueda de conexión emocional auténtica y la mitigación de la soledad crónica que vive ese país, el Ikisurasa que les mencionaba anteriormente. Entonces, no es nada más una tendencia de consumo, es una reconfiguración de dónde y con quién se construye el afecto, el cuidado, el sentido de pertenencia, cuando las instituciones tradicionales como el matrimonio y la familia nuclear ya han dejado de ser, pues, modelos accesibles o deseables. Desde la perspectiva jurídica, el reconocimiento, pues, de la existencia y de los derechos de las familias multiespecie o interespecie se está abriendo paso de manera rápida. En España, por ejemplo, en el año 2022 se, se promulgó la Ley de Bienestar Animal que dotó a los animales de compañía del estatus de seres sintientes, eliminando esa clasificación de posesiones y convirtiéndolos en sujetos parciales de derechos, especialmente en procesos como la disolución matrimonial o los litigios por custodia compartida. O sea, una pareja que no tiene hijos, o incluso si tiene hijos, pero también tiene estos animales de compañía, se separa y entonces, ¿quién se queda al cuidado de, de esa mascota? En el caso de México, hace unos meses, en abril de este año, el Estado de México también aprobó esta ley de protección, cuidado y bienestar animal, en donde igualmente se reconoce a los animales de compañía como seres sintientes y se incluye la figura de familia multiespecie, reconociendo el vínculo afectivo entre humanos y animales. Y esta aprobación representa, pues, un avance para, para lograr alinear la ley con con los cambios en dinámicas de, de la sociedad de este siglo, ¿no? Entonces, el diseño de nuevas políticas públicas, pues ya debe de comenzar a incorporar estos cambios, ¿sí? Por ejemplo, la prohibición en la discriminación contra los inquilinos o las familias con animales dentro del mercado de arrendamiento de vivienda urbana o la integración universal de servicios médicos veterinarios subsidiados dentro del sistema de salud pública. No sé, son cosas que deben de comenzar a considerarse dentro de la política pública. Y entonces, volvemos, la segunda transición demográfica, con todas sus implicaciones, no es, como a menudo dicen los discursos alarmistas, una crisis o un camino a la extinción. Representa una respuesta racional y adaptativa a un entorno, pues, caracterizado por por la incertidumbre. Es también una redefinición de la identidad, de la agencia de las personas, del valor individual frente a una biopolítica de Estado y de mercado que ha estado, pues, por más de un siglo tratando de extraer de las personas toda la productividad, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, pues, han estado asimilando de forma pragmática y a veces también filosófica eh, estos cambios y este
ecosistema que se encuentra en crisis y van pues resistiendo y eligiendo conscientemente otras formas de vivir, otras formas de futuro, otras formas de familia, etcétera. Entonces, el mandato, digamos, sociopolítico, ético, actual, es que aquel viejo contrato social que estaba fundamentado en reponer el capital humano, pues ya tiene que ser desmantelado, tiene que ser reformulado. Desde el punto de vista de la política de Estado, se necesita transitar, ya sin nostalgia, de este enfoque pronatalista a la implementación de presupuestos inteligentes en políticas públicas diseñadas a cuidar a todos los sectores de la población que residen en un territorio. Las políticas pronatalistas que tienen implícito también ese desdén hacia las personas mayores, pues deben de revisarse y ver dónde está el lugar de esas poblaciones mayores de 60 o de 65 años. Hay que revalorar su lugar dentro de la sociedad y de la economía, no verles simplemente como cargas fiscales. Y es un imperativo también desligar el modelo de financiamiento estructural de los sistemas de salud, de pensiones, de seguridad, del estatus productivo juvenil y de un crecimiento poblacional infinito, de un modelo familiar reproductivo. El hecho de estar aferrados a estos modelos que fueron diseñados en la era de la posguerra, pues sí, ciertamente eso sí va a conducir a una quiebra fiscal, pero se debe por eso reformular. O sea, ahí está la economía plateada, ahí están otros nuevos modelos que están surgiendo y que sería importante ver, bueno, entonces, el financiamiento público, ¿de dónde va a venir si no va a venir de, de, de generaciones jóvenes productivas? Pues a lo mejor hay que pensar en grabar los incrementos de productividad que se generan por la inteligencia artificial, por la automatización industrial, eh, por los capitales transnacionales, etcétera, ¿no? O sea, hay otras formas de financiamiento. Podemos dejar esos modelos tradicionales. Y entonces, pues, la lección fundamental que podemos extraer de este fracaso de las políticas pronatalistas, pues es que el indicador de éxito de un plan nacional de desarrollo gubernamental en el siglo XXI no debería de estar ligado a la cantidad de nacimientos anuales que, que las finanzas públicas pueden inducir o presionar mediante cheques o mediante discursos alarmistas. El nivel de desarrollo debe de medirse pues por el grado de libertad y de derechos civiles, de, de solidez en infraestructura de cuidado universal que sea capaz de garantizar y y de otorgar de manera equitativa a cada integrante bajo su jurisdicción, ¿no? O sea, estas, estas políticas pronatalistas suelen dedicar recursos exagerados a presionar realmente a a la gente, a que sacrifique su momento o su estilo de vida en pro del crecimiento económico y deja de lado, pues, las necesidades que están surgiendo de las nuevas tendencias y las nuevas estructuras familiares. Entonces, bueno, pues este es obviamente un tema que se va a seguir debatiendo, pero creo que es importante que veamos las lecciones que, que están dando las sociedades que ya llevan décadas implementando políticas sin éxito. Y México, que actualmente está dándose cuenta de que ya entró a esta segunda transición demográfica, pues no caer y no perder el tiempo en esas políticas fallidas, sino ya
ver hacia los modelos alternativos que se están eh, promoviendo ante ante las nuevas, pues ante los nuevos retos eh, sociales y demográficos. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi, mi plática y espero comentarios. ¡Wow! La, es que estoy literalmente tratando de procesar toda la información que nos has compartido. Abriste una caja de Pandora porque es un tema eh, que trasciende muchas cosas, pero bueno, tratando de generar un pequeño reporte, ¿no? De todo lo que nos acabas de compartir, que además, por cierto, aquí se refleja tu formación también transdisciplinar, porque es decir, el enfoque que hiciste teórico desde varias disciplinas, pero también conocimiento profundo de Japón que te permite luego compararlo con otros casos, en este caso, por ejemplo, México, que utilizaste como correlación. En fin, y bueno, de entrada, tocaste temas que son mega sensibles para el CIDE, ¿no? Aquí tenemos un área de las mejores escuelas y departamentos de políticas públicas, donde ojalá que mis colegas y estudiantes de la comunidad lo puedan ver tu conferencia para generar un debate al respecto. No sé si en esa división, la DAP, están trabajando en sus temas. Les has dejado una tarea larguísima, amplísima y profunda, porque básicamente una de las áreas de oportunidades que siguen discutiendo justamente desde una visión desarrollista, ¿no? Tradicional, de incentivos, y es parte del paradigma que tú planteas, ¿no? Nuevas formas de ver esto. Para los abogados, porque también tenemos una visión de derecho, y parte fundamental es discutir esto, entenderlo y obviamente plantear nuevos marcos jurídicos, ¿no? Que permitan enfrentar este reto. Por otro lado, de la división de la que hablo, del desarrollo, que justamente entender el desarrollo más allá de los marcos históricos tradicionales y, junto con ello, encontrar nuevos motores de desarrollo económico a partir de la realidad actual, ¿no? No como tú dices, de una visión nostálgica, ¿no? Está pasando un cambio tecnológico brutal, está pasando un cambio social brutal, un nuevo paradigma, ¿no? En fin, entonces, desde todas esas perspectivas, y aparte también sumaría evidentemente la parte histórica, ¿no? Que contemplaste muy bien de por qué la construcción de valores tradicionales mexicanos y japoneses, ¿no? También está evidentemente bajo asedio, pues permite entender que tu participación digamos, toca la fibra más sensible de la razón de ser de ese centro público de investigación, pero también de nuestra dependencia a la que dependemos, que es la CECITI, ¿no? Esperaríamos que en la CECITI existiera también un espacio, una estrategia, ¿no? También transdisciplinar, porque bueno, la CECITI tiene todas las áreas de investigación y también tendría que ser un tema nacional, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Y al final del día, pues presidencial. Tú comentabas, ¿no? Es decir, las primeras leyes generales de población, cómo esta transición en la época de Echeverría, fundamental, ¿no? Justamente la CONAPO, esta nueva visión, donde esta campaña que yo viví de niño, ¿no? Yo sí me acuerdo, ¿no? La familia pequeña vive mejor y empezaba a tener muchos ecos. Y ahora, bueno, pues lo que está pasando, ¿no? En ese sentido también, todo el tiempo que estabas hablando y con ese tema, me vino a la mente esta película que es em, ay, eh, lo tenía el nombre aquí, con Clive Owen, No Man's Child, o sea, Ah, sí, 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 sí. Los hijos Me del gusta. hombre, ¿no? Creo que se llama así, Sí, sí, sí. donde es Ujú. esta idea, ¿no? Esta distopia, donde prácticamente se están peleando porque hay un niño, ¿no? Recién nacido, y como ya la población, pues ya, o sea, en fin, prácticamente está al borde de la extinción, ¿no? Y esas distopias que cada vez nos alcanzan más, ¿no? Y la rapidez con la que tú, digamos,
generaste, ¿no? Esta narrativa, cambios que han sido, digo, se ha comentado mucho, ¿no? Cambios que tardaron siglos en pasar, ¿no? Ahora están pasando dentro de 3 Sí, sí. décadas, ¿no? Es muy rápido. Entonces, claro, para que la estructura de un Estado pueda adaptarse, para que la estructura económica también pueda adaptarse y la social, estamos hablando de sismos, ¿no? De capas tectónicas que están ahí. Bueno, y en este tema, digamos, algo que permanentemente nos comentas, ¿no? Es la parte justamente del fracaso bajo esta visión, ¿no? Eh, tradicional de incentivos, ¿no? La escuela neoinstitucional, ¿no? Todo es a base de incentivos, porque es una métrica totalmente cuantitativa, etcétera. Entonces, te quiero hacer unas preguntas, déjame las formulo y te paso el micrófono. La primera es, digamos, siempre se culpa, ¿no? El Estado de que no tiene gente capacitada o que no hay funcionarios que tengan este conocimiento, y lo hay. Seguramente en México, como en España, como en Japón mismo, que tiene una meritocracia tremenda. Entonces, ¿qué es lo que podría explicar desde tus estudios y tu óptica, el que los tomadores de decisión en el sistema público, los asesores de política pública, no hayan entendido este mensaje? ¿Es porque son económicos formados en marcos teóricos ya rebasados, porque en su mayoría son hombres que toman decisiones, ¿no? Hay un tema de género, hay un tema de sesgo teórico, en fin. ¿Qué es lo que explica este fenómeno, ¿no? Que no entienden, que no entienden? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta eh, tiene que ver con, en este conocimiento que tienes muy profundo sobre Japón. Eh, es decir, eh, parte fundamental de cuando estudiamos esta región, ¿no? El este de Asia, pues son los confucianos, ¿no? Y eso tiene que ver en una parte con la piedad filial, justamente el constructo, ¿no? Pues el pacto social a partir de los roles que juega por género y por edad digamos, un ciudadano, ¿no? Pero uno de ellos es justamente el cuidado de los adultos, ¿no? El respeto a los adultos. Y eso que estudiamos como verdades prácticamente ya inherentes de lo que es ser japonés de Japón, pues han cambiado tremendamente, ¿no? Si ya es otro Japón, pues, ¿no? Y tú siempre lo mencionas, ¿no? Cada vez que voy a Japón, es otro Japón, ¿no? Y cambiando rápidamente a una posmodernidad, a una posverdad que es realmente también materia de estudio, ¿no? ¿Qué Japón existirá en los próximos 20 años, ¿no? Y en ese sentido también otra pregunta que te quiero hacer, que además lo hemos trabajado mucho tú y yo a nivel docente y de investigación, en fin, es justo la respuesta que ha dado Japón a este reto, ¿no? Del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial, es la sociedad 5.0, ¿no? Donde una parte fundamental de este gran proyecto de política industrial, que va más allá justamente de la industria, de los negocios, de lo mercantil, tiene que ver con que su proyecto es sociedad 5.0. Y una parte fundamental es que abrazan que son una sociedad ya evidentemente rebasada por la demografía y por la edad, y lo que cuesta esto, ¿no? Y esto implica tecnología en función de estos retos, ¿no? No tecnología en función de las empresas o los multinacionales, sino en función de un impacto social, ¿no? En China, que sería el símil, el hecho China 2025, sí está evidentemente el sector, ¿no? Bioquímico, la medicina, en fin, pero no enfocado a la sociedad, es decir, por lo menos no en sus principios básicos, sino en crear una dependencia tecnológica y una hegemonía tecnológica, ¿no? Entonces, como hay un enfoque diferente entre Japón y China en su concepto, y lo platicamos, y Corea, ¿no? El proyecto coreano del iKorea 4.0, que está en medio, porque Corea está en el mismo universo que Japón en cuanto a este reto poblacional, y todavía creo que peor, porque como tú dices, Japón ya estamos viendo lo que hoy somos, lo que vamos a hacer. Entonces, en Japón, digo, en Corea, por ejemplo, pues tenemos justamente este premio Nobel de literatura Han Kang, que su novela La Vegetariana es una narración de esta violencia, ¿no? Patriarcal, social, etcétera, pero que todavía no discute estos temas como Japón lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta parte?
Y en una tercera pregunta, el caso mexicano, ¿no? Que obviamente abordas y que es extremadamente interesante, llamando la atención de que siempre estamos tarde, de que somos reactivos, pero que estamos en el momento justo de poder generar políticas públicas a partir de un debate que no está dando, por lo menos no en el Senado, en la Cámara de Diputados, no sé si en la academia, o no tanto como debería de ser. Entonces, en este punto, me llamó la atención, yo no sabía, yo vivo en el Estado de México, que ya en el Estado de México, el 16 de abril, ¿no? Ya es el primer estado que empieza a generar justamente políticas públicas a este respecto, ¿no? Donde existe un gran estigma todavía, como dices tú, y va a ser muy complicado cómo enfrentar esto, lo que un hombre varón no tiene que hacer en sociedad, lo que una mujer tiene que hacer en sociedad, y entonces empiezan hacer juicios a priori, ¿no? De todo esto. Y una de, aparte de los géneros, por eso me encantó esto de multiespecie e interespecie, ¿no? Que honestamente no lo había escuchado yo, no lo había leído. El tema justamente de los animales de compañía, ¿no? Que si bien es cierto, cada vez vemos que ya en más establecimientos en México, centros comerciales, hoteles, en fin, se acepta estar con mascotas, pero todavía es un reto tremendo, ¿no? No estamos todavía como sociedad, educados, y eso es parte fundamental. Entonces, también aquí, por ejemplo, la SEP, ¿no? El sistema educativo público tendría que intervenir para generar ya, así como ha sido con el ecosistema, ¿no? Que evidentemente hay capítulos de los libros básicos de educación, pero no está esto en los sistemas educativos de México, ¿no? Para hacer conciencia, tampoco hay campañas, ¿no? De la familia pequeña vive mejor, tendría que haya una campaña de, ¿no? Bueno, la familia ha cambiado y ser sintiente, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? De mascotas, etcétera. Entonces, ahí, ¿cómo ves esta parte de por dónde habría que empezar en México a trabajar esto, ¿no? Para lograr justamente lo que ya en los países, como en este caso Japón, se ha podido ya avanzar muchísimo. Y bueno, yo termino con esta última filmina que ponías, que me parece excelente, nuevas métricas de desarrollo nacional. Entonces, por ejemplo, en el Plan México, ¿no? Que hemos estudiado también mucho tú y yo, y bueno, aquí en el CIDE, en la división, pues en Plan México lo he leído y no viene nada de esto. Es decir, no específicamente, ¿no? Quizás transversalmente, de manera tangencial, pero debería de Plan México tener como columna vertebral justamente este aspecto que es fundamental, porque aquí involucras tecnología, ¿no? Innovación tecnológica que está en Sociedad 5.0. De hecho, la electromovilidad pues, es fundamental para la tercera edad, ¿no? Que en Japón además hay una base importantísimo. El nuevo contrato social, ¿no? También entre los tres sectores. Y finalmente, como bien señalas tú, pues, el Plan Nacional de Desarrollo. No lo he leído tan a profundidad, pero también supongo que no está contemplado esto como un eje central, ¿no? Bueno, hay muchos temas más que has despertado y yo espero que mucha gente vea tu conferencia a nivel sincrónico, pero en verdad que has puesto muchos puntos en la llaga. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Definitivamente eso, como tú dices, ¿no? O sea, son varias vertientes que concluyen en esto. Obviamente cada una podría analizarse a detalle y profundidad si tuviéramos más tiempo, pero pues tratar de dar como que el panorama general, precisamente porque sí creo que mientras en Asia y en Europa, incluso en Estados Unidos, es, es un tema de debate constante la cuestión del cambio demográfico, de la caída de las tasas de fecundidad, etcétera, de los cambios familiares. En México todavía no. Creo que apenas en los últimos meses es cuando en las noticias se empieza a tocar el tema, así como que, ay, cayó la tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, ay, ya los jóvenes no quieren tener hijos, pero se sigue un discurso, y eso es en toda América Latina, se sigue un discurso alarmista y un discurso como de que eso es un problema, o sea, la alarma de
si no hacemos algo, nos vamos a extinguir. Y por el otro lado, estos jóvenes son un problema porque no se asumen a los roles tradicionales y muchas veces sí se justifica que, pues es que es la economía, entonces, pues si no se les dan las condiciones económicas, pues ¿cómo? Pero creo que hay un error esencial en ese discurso y por eso quise meter esta cuestión de, de la tendencia child free y de las familias inter y multiespecie, porque en esos discursos se, se pone el foco en un aspecto, en uno de múltiples factores que tienen que ver con el cambio. Sí, o sea, definitivamente sí hay personas que sí quieren tener hijos y que no los tienen por cuestiones económicas. Sí, sí son una parte, pero no son la totalidad y es lo que comento, ¿no? Si la política pública se enfoca nada más en esa mínima parte y en tratar de incentivar económicamente para que haya un cambio, pues no va a haber el cambio porque no están viendo toda esta otra parte, todo este otro sector que va más allá de la cuestión económica, que ya es un cambio ideológico, que ya es un cambio en perspectivas de vida, etcétera, ¿no? Y esto para responder a tu primera pregunta de por qué no lo entienden las personas que diseñan la política pública, ¿no? Creo que tienes mucha razón en mencionar cuestiones de género. O sea, definitivamente, uno de los elementos claves es que la mayoría de las personas que están ahí en el diseño de política pública son varones y entonces también, o sea, una formación clásica de economía clásica o de demografía clásica, pues es, no, o sea, no sé, ni siquiera se toma en cuenta que pueda haber un cambio ideológico o que las personas puedan rechazar los modelos tradicionales de familia o de adultez. Se asume que todo el mundo quiere eso. O sea, es como con una visión muy conservadora, ¿no? Todo el mundo quiere reproducirse, todo el mundo quiere tener hijos, nada más que necesitan dinero. Bueno, no todo el mundo quiere eso ya. Ya hay muchas cosas que la gente quiere que, que quienes son los tomadores de decisiones muchas veces no quieren ver. O sea, te digo, yo creo que es mucho, hay una infantilización a, a trayectorias de vida distintas. Entonces, todavía es el discurso clásico, social y mucho más oficial de que quien dice que no quiere tener hijos es porque es inmaduro, nada más tiene que pasar tiempo y va a cambiar de opinión. Entonces hay como que un desdén a decisiones de vida, que cuando son decisiones de vida pues no van a cambiar, o la mayoría de las veces no van a cambiar, y eso quienes toman decisiones no lo quieren ver. O sea, es como un menosprecio a estas nuevas tendencias. Entonces, por eso pues la política pública sigue en los modelos tradicionales, pero tenemos que ver los resultados que está dando en otros países. Y ahí está, no está dando resultados. No está dando resultados, ¿por qué? Porque eh, están ignorando las nuevas tendencias. Entonces, y esto quiero que quede claro, no es por decir que no se deba de apoyar a las personas que quieren ser padres y que necesitan apoyos económicos. No, desde luego que sí, son un sector clave en la población, pero también son sectores clave las personas mayores de 60 65 años, también son eh, sectores clave las personas que, que se quieren dedicar a su carrera y no tener hijos, pues también, o sea, son productivas y tienen cosas que aportar. Entonces, es eso, es como que el llamado a que la política pública abra los ojos a todas las tendencias socioculturales que se están presentando actualmente y no estar como que nada más como caballitos viendo al modelo tradicional, ¿no? Porque si es así, pues el gobierno puede comenzar a implementar esas políticas pronatalistas y gastar miles de millones
de pesos, de recursos públicos, sin los resultados esperados, como ha pasado en Asia, como ha pasado en Europa. Tú conoces perfectamente China y también han estado luchando para dar reversa a esa política del hijo único. Ahora quieren dar reversa y no sale. ¿Por qué? Porque no es de eso. Y mira que China ha implementado no nada más las políticas de estímulos económicos, fiscales, etcétera, sino también campañas ideológicas muy fuertes, que son la especialidad de China, y ni eso ha funcionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos ante un panorama global que ya cambió. O sea, ya no podemos volver a los modelos del siglo pasado, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante que desde la academia, y creo que es una de las funciones que tenemos en la academia, el ir llamando la atención sobre las tendencias que vemos, sobre los cambios que vemos. ¿Por qué? Porque los tomadores de decisiones muchas veces van un poco retrasados en sus percepciones, entonces como academia tenemos que decir, hey, pero fíjense, esto ya es una tendencia, entonces deben de tomarlo en cuenta. Eh, con respecto a la respuesta de Japón y este proyecto de Sociedad 5.0, sí, definitivamente creo que Japón ha estado, y por eso me interesó ponerlo como punto de comparación con México, que apenas está entrando en esta transición, poner el caso de Japón, que es uno de los primeros, ¿no? Y le ha costado mucho trabajo aceptar justamente estos cambios y, y decir, bueno, sí, porque por un lado sigue con un eje de política pronatalista, ¿no? O sea, por un lado sigue estando bueno, vamos a dar estímulos y esto y el otro, que, como te decía, creo que está bien y creo que es adecuado porque sí, las personas que sí desean tener hijos, sí requieren también los apoyos, pero ha sido ya lo suficientemente maduro como para también asumir que su sociedad ya no va a dar marcha atrás. Entonces, tiene que comenzar a ver cómo va a cuidar de su población envejecida, pero al mismo tiempo que eso sea un motor de crecimiento, un motor para la industria, ¿no? Y para la innovación. Entonces, en este proyecto de Sociedad 5.0, pues el eje central es innovar para las necesidades de una sociedad en transición, de una sociedad en cambio. Entonces, como tú lo mencionabas, mucha de la innovación que está siendo como que eje clave es la movilidad. O sea, cómo vamos a, a apoyar a que la gente mayor o la gente con impedimentos físicos pueda moverse, pueda ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque también ya están aceptando que se rompió esto que tú decías, ¿no? O sea, los valores confucianos de la piedad filial, y yo lo mencionaba de este modelo de la IE, de la familia en donde los hijos se hacen cargo de los padres, etcétera, pues ya está quebrado, por un lado, porque pues ya muchas personas, como no tienen hijos, pues no tienen esas personas que los cuidan, y por otra, porque muchos han simplemente ya renegado de ese modelo por este ikisurasa, por este dolor de vida, por esta ya pesadez social. Entonces, pues sí, tenemos ese problema en Japón de muchas personas mayores que viven solas, que mueren solas, y, y el gobierno japonés ha tenido que ver cómo atacar ese problema. Por un lado está la cuestión pues de tecnología que sea utilizada para dar seguimiento, para dar cuidado, para facilitar la autonomía de estas personas. Y por otro también la cuestión de, de leyes y de estrategias en donde pues el sector público asuma de cierta forma esos cuidados que antes eran cuestión privada, ¿no? Eran cuestión de la familia.
Ahora pues se tiene que empezar a considerar eso. Y, y no, y ese es el punto, o sea, hay que cambiar la perspectiva, no, no todo tiene que ser visto como una carga fiscal, no es nada más eso. Bueno, también se, se empiezan a abrir mercados, se empiezan a abrir carreras, oportunidades laborales, educativas, etcétera. Entonces, hay que verlo desde ese ámbito, y no nada más desde el ámbito alarmista y, nos vamos a extinguir. Eh, y la cuestión de México, sí, definitivamente creo que a México apenas le está cayendo como que el 20 de que estamos entrando a estos cambios. Pero te digo, es interesante porque toda América Latina, ¿eh? Creo que seguimos a nivel social y burocrático, como que seguimos pensando que somos sociedades de familias numerosas, en donde, no, es esta cuestión de, de la baja natalidad, eso aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque sí tenemos los contrastes que te comentaba. O sea, sí tenemos el contraste de que también tenemos altas tasas de embarazos adolescentes, eh, tenemos sectores de la población en donde tienen muchos hijos, sí, pero tenemos que verlo a nivel, pues, nacional. Está el caso de Argentina, el caso de Chile, que así de pronto también ya se vieron ante esta situación y, y han estado lanzando muchísimos llamados a la gente a que cambie su, sus expectativas, a que tengan hijos, pero pues el punto es, ¿por qué no más bien incorporar estas nuevas estructuras y estas nuevas formas de vida? O sea, pueden ser mercados muy, muy importantes, o sea, nuevas, pueden generar nuevas formas de, de ingresos, eh, nuevas dinámicas sociales, ¿no? O sea, el no estar anclados al pasado. Entonces, México creo que ahorita está en un punto clave en el que está comenzando esta transición y puede tomar decisiones que no pase por los errores de Europa y de Asia. O sea, adelantarse, no perder el tiempo y no perder tantos recursos, sino adelantarse a estos cambios que se están viendo a nivel global y entonces comenzar a incorporarlos, como tú decías, en los planes de desarrollo nacional, ¿no? Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Yo veo los debates actuales, ¿no? Y a nivel nacional y mucho es la preocupación de las pensiones, y se está discutiendo que sean edades más jóvenes, etcétera, cuando estamos viendo una longevidad incrementada. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en un modelo en donde se incorpore también a las personas después de cierta edad de otras formas? O sea, no podemos ver hacia el pasado y no tenemos modelos alternativos. Entonces, aquí es momento de generar nuevos modelos y nuevas políticas públicas. ¿Por qué? Porque ni Asia ni Europa tienen algo probado. También ellos están experimentando. Entonces, pues nosotros que hemos estado cayendo en esta situación de forma acelerada, que no tuvimos décadas y décadas de preparación, pues tenemos que aprender de los errores ajenos y pensar en opciones. Y definitivamente para eso, pues necesitamos tener como que la mente abierta para ver todas estas nuevas tendencias. La sociedad mexicana y la sociedad a nivel mundial ya no
sigue un solo camino, pero todas las personas tienen algo que aportar. Entonces tenemos que ver cómo incorporarlos, qué necesidades tienen, qué se tiene que proteger y cómo se pueden incorporar para el crecimiento de, de la economía, ¿no? Entonces, pues creo que sí, definitivamente se tiene que tomar esta visión inter y multidisciplinaria para dar soluciones. No, Julián, has cubierto mis tres preguntas de manera muy amplia y fíjate, o sea, terminas, digamos, en esta parte con algo que es muy optimista y creo que por ahí hay que partir. Tenemos una gran oportunidad en México, porque como ya tenemos casos, ¿no? Prácticas que se han implementado, no perder tiempo. A ver, pues ya está Ujú, esto, ¿no? Entonces de aquí partir. Y una cuestión que es factor común denominador es innovación tecnológica. O sea, la sí, tecnología en función de aceptar esta realidad. No hay vuelta atrás, tenemos esto. Yo siempre menciono este caso de este empresario, este microempresario mexicano que entrevisté yo en un mercado sobre ruedas en Ciudad Sagún, donde justamente pues, logró sobrevivir. O sea, su expertise forjada en años es en la industria textil. La industria textil, otra cosa que no tiene vuelta atrás, pues fue rebasada por la competitividad de China y ahora por la competitividad del sur de Asia, y no hay vuelta atrás. Por más que le pongas dinero y bloquees el mercado, y que, o sea, ya es una industria que en México ya no es competitiva, etcétera, ¿no? Entonces, el señor sin formación, sin esta conferencia de por medio, dijo, a ver, bueno, pues ahora hay perrijos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal si ahora hago ropa para mascotas? Y le va muy bien. Y le va muy bien. De hecho, ya de Ciudad Sagún, él ya manda a Durango, a Jalisco, en fin. Y fíjate, y aquí el tema central, conectadísimo con lo que dices, le pregunto, bueno, ¿y qué le hace falta? Porque pues, las pymes tienen una mortandad altísima para que usted pueda escalar y seguir creciendo, pagando impuestos, generando empleos, etcétera, cubriendo ujú, una necesidad que es los perrijos. Y me dice, bueno, necesito capital, maquinaria. Y la tengo clarísima, sé que es esta máquina, sé cuánto cuesta, pero el Estado, el gobierno, quitó los apoyos justamente a ese tipo de proyectos. Entonces tú, o sea, lo que tú dices pero vamos a dar mucho dinero para pronatalidad. Por eso, pero si ya te estás, o sea, sí, porque no hay una estrategia, no está como parte del plan de desarrollo, entre muchas cosas más, ¿no? Mira, ahora que sacó la presidenta de nuestro coche eléctrico, ¿no? O línea. Bueno, está perfecto, qué bueno, estamos ya, ¿no? Bueno, ¿qué tal si este coche lo piensas, pero para electromovilidad de la tercera edad? Que es como lo hacen en Japón. Entonces, no lo hagas nomás porque sí, para competir, para que esté ahí. ajá, Tiene una función específica. Entonces, ya los fondos claro, públicos, porque al final es un proyecto público, van a una cuestión que tiene una razón de ser, etcétera. Eh, y otra cosa que tú dices que me encanta, o sea, a ver, no es que esté en contra de la pronatalidad, o sea, no, qué bueno que esos fondos, porque si hay gente que sí necesita esto y que quiere ser padre, madre, en fin, en una nueva forma también de familia, ¿no? Ya no esta forma nuclear, pero que quiero yo tener esta experiencia de vida, que bueno, sí, pero no es la única, y quizás ya ni ujú, siquiera la más importante. Y justo porque, y luego este debate es histórico, ¿no? ¿Quién va a sostener a esta población, ¿no? Y la salud pública que esto también genera, ¿no? Ya no alcanzan los medicamentos, sector público, todos los problemas para el cáncer, en fin. Bueno, pues otra vez, el Estado no puede proveer cada necesidad, cada derecho, ¿no? Sino tienes que generar toda esta nueva economía, este nuevo modelo, como bien señalas, pero me encantó porque eres optimista en tu análisis. Estamos en el mejor momento, ¿no? Sí y solo sí, hacemos lo que tenemos que hacer y hacerlo ya, ¿no? sí, así es. Oye, Juno, pues nos ha llegado el tiempo, hijo, como siempre, oye, yo te quiero comprometer a nombre aquí de nuestra división, de la doctora Claudia Sámano, nuestra directora, a que no sea la primera vez que nos exponen esos temas aquí en la división y poder generar un espacio permanente de discusión, a partir de esto que nos has dejado de tarea, y también aquí en el CIDE evidentemente, porque además pues, nuestra función justamente como sector público es este tipo de cosas, ¿no? Diagnosticar, generar, digamos, propuestas de política pública, marco legal, todo lo que hemos discutido. Así que, Junet,
te estoy comprometiendo para que no sea la primera, sino, digo, la última, sino la primera de muchas, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias y siempre será un placer compartir e intercambiar ideas con ustedes. No, pues literalmente eres de casa, aquí, ¿no tienes aquí tu oficina ya permanente en la división, sótano uno aquí del CIDE. Bueno, a todos los que nos pudieron ver en tiempo real y los que nos van a ver asincrónicamente, pues que se acerquen a CIDE, a nuestra división. Tenemos una maestría que justamente intenta explorar todos estos temas, ¿no? Es una maestría bastante disruptiva, ¿no? Rompiendo paradigmas y que además también digamos, anexa el tema también comparativo de estudiar Asia, ¿no? Esta región que es tan importante. Todas son importantes, pero esta es una región que evidentemente cada vez cobra más importancia. Y no tanto por las cuestiones ahora de crecimiento económico y todo esto, ¿no? Que está ahí, o la geopolítica, sino también por esos temas. Japón es una excelente excusa para estudiar Asia porque es el futuro, ¿no? Es lo que nos espera, Sí, ¿no? Cuando el tiempo nos alcance, bueno, pues hay que ir a Japón y ahí ya el nos tiempo nos alcanzó. alcanzó y ya no hay que inventar nada, literalmente, o muy poco. Así que, Junet, muchísimas gracias. Que tengas un excelente resto de semana. Si te gusta, pues bueno, ojalá que puedas ser parte de esta vorágine catártica del Mundial, que ya inicia en breve. Acá en Ciudad de México ya nos dieron oficialmente la libre a todos los públicos para que podamos trabajar desde casa, ¿no? Es el otro lado de la moneda. Así que bueno, pues un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Un abrazo, gracias.